Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha venido a visitarnos esta mañana el doctor Eduardo Vega. Él, como ustedes saben, ha sido defensor del pueblo. Actualmente es director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una magnífica universidad que, digamos, procura abrir o plantear investigaciones y puntos de vista para discutir y mirar el país de una perspectiva distinta. Pero además, como ustedes saben, el doctor Eduardo Vega ha participado activamente en procesos y en algunos encargos y comisiones que han sido importantes en torno a los temas relacionados con la administración de justicia, los temas de ética y probidad y algunos otros que apuntan, por cierto, ojalá en algún momento a tener una institucionalidad contra la corrupción más consistente y que funcione y una institucionalidad política y partidaria, ojalá un poco más decente. Doctor Eduardo Vega, gusto saludarlo. Buenos días. Estimado Glatzer, muchas gracias por la invitación y aquí para conversar sobre estos terribles temas que afronta el país ya desde hace más de un año, ¿no? Sí, digamos, había o hay siempre dos posibilidades de cómo entrar a discutir los temas. Uno es desde lo conceptual, lo ético, lo político, y otro es de las acciones y las personas y los nombres concretos. Sí. Yo voy a ir de frente a eso. De acuerdo. Porque creo que es así como hay que discutir otra cosa. La política está tan contaminada y Odebrecht lo sabía. Y por eso es que, digamos, le dio a todos porque sabía que todos le iban a recibir. El caso de Susana Villarán es particularmente significativo porque creo yo que requiere o exige una reflexión a dos niveles. Uno, su comportamiento como autoridad, es decir, cómo entiende la autoridad, y otro, digamos, y que apunta al plano judicial, por supuesto, a lo que va a devenir de su comportamiento ilegal. Pero el otro es, digamos, la apreciación ética y moral de cómo finalmente terminó ella, que levantó un discurso de lucha contra la corrupción usando sus mismos métodos, ¿no? ¿Cuál es su apreciación? Lo primero, esa máxima que dice que el poder corrompe, parece que es muy vital y muy real y muy acorde con lo que lamentablemente le ha ocurrido a Susana Villarán. Creo que durante muchos años la izquierda siempre miró al frente, ¿no? A la orilla del frente, al fujimorismo, al aprismo, como los lugares donde solo se cometía corrupción, y creo que a la luz de lo que hemos visto y de lo que estamos viendo a lo largo de estos últimos 2 años, es que la izquierda también sucumbió frente a la corrupción. La izquierda personalizada en Susana Villarán, que tenía una trayectoria, en fin, todo un trabajo en temas de derechos humanos inclusive, pero que frente al poder del dinero, frente a lo injustificable, cayó en los mismos errores y en los mismos delitos que finalmente cayeron otras personas y que estamos viendo a lo largo de estas denuncias. Yo recuerdo muy bien en febrero, el 28 de febrero del año pasado, del 2018, cuando Marcelo Odebrecht declaró, ¿no?, sobre a quienes había financiado y no se salvaba ninguno, ¿no? Estaban todos los expresidentes. Y eso luego fue confirmado en junio del año pasado, casi un año ya después de esto, por el señor Barata. Pero luego han venido ya las corroboraciones, los datos adicionales. En el marco del acuerdo que dio la facilidad de acceder a más detalles. Exactamente. Pero ¿cuál fue la primera actitud de todos nuestros políticos el año pasado? Negarlo todo. Negarlo todo, Glatzer. Todos, idénticamente negaban todo. Izquierdas, derechas, lo negaban todo. Y yo recuerdo que en un momento dije, para mí es penoso y triste que la clase política peruana no aceptara un mínimo de reconocimiento del grave error que se había cometido. Porque la verdad era más grande que una catedral. Habían recibido todos financiamiento en distintos momentos en sus campañas, tanto la del 2006 como la del 2011. Entonces yo creo que estamos frente a esa situación. Hoy día se defienden, pero básicamente para el proceso penal, para evitar una condena mayor. Pero mira las consecuencias terribles que tenemos para la política peruana. Un presidente que tuvo que renunciar porque si no lo vacaban. Otro presidente que se suicidó, ¿no? Otro presidente que ha estado preso 9 meses, Ollanta Humala, y que afronta una acusación de 20 años y que lo más probable es que eso efectivamente se concrete. El señor Pedro Pablo Kuczynski, que tiene un arresto domiciliario y que tiene también una acusación muy grave y que lamentablemente no... Toledo que está fugado, y Toledo y Fujimori que está preso. Y Fujimori que está preso y la señora Susana Villarán. Entonces ellos han negado lo evidente a lo largo de estos años. Uno hubiese, digamos, me hubiese gustado ver una clase política mucho más reflexiva y que enfrente esta situación de corrupción de otra manera. Ahora, el caso particular de Susana Villarán
creo que en ese sentido es también más grave, ¿no? Porque finalmente ella al final logra, o al final ya admite haber sido parte de estos actos de corrupción. Claro, que ella dice errores, en fin, no asume que ha cometido delitos. Pero en lo que entiende ella va a ser útil para su defensa judicial, termina siendo más bien los elementos determinantes para que esté en la situación en la que está. Porque habla, por ejemplo, yo sabía desde el comienzo. Sí. Es decir, ni siquiera es como que, mira, había esto, yo no sabía del origen, no, yo sabía del comienzo y callé. Además callé por un acuerdo con quien conmigo cometió este delito, y solo cuando él al final me dijo, ya puedes hablar, he salido a hablar, y ha sido inconducente judicialmente también para los dos en términos de su defensa. Sí. Pero digamos, ha sido porque, al igual que Alan García, cercado por las circunstancias, deciden hablar, no un acto, digamos, de públicamente rendir y decir, me equivoqué, no ha sido así, ¿no? No ha habido ese acto de, vamos a decir así, de reconocimiento de un hecho ilegal, de delitos, sino básicamente cercados por la investigación. Tanto es así que no le han aceptado la colaboración al señor Castro, y tanto es así que a ella misma no le ha favorecido este tema frente a la prisión provisional, preventiva que se ha dictado, ¿no? Los delitos son graves. Lamentablemente, Susana Villarán va a afrontar una acusación probablemente arriba de los 20 años. Por encima. Por encima de los 20 años. No, si estamos calculando que a Ollantumala, básicamente por lavado de activos y participación criminal, le están dando 20, a ella, lavado de activos y organización criminal, en el caso de Susana Villarán hay cohecho. ¿No es cierto? Que es el hecho de que, siendo autoridad, ella benefició a alguien que contrataba con la municipalidad a través de los... Y tengo que decirlo, es muy difícil también, y con el respeto a todo su equipo, considerar que no se sabía de todo esto, de cómo Odebrecht estaba financiando estas campañas, este proceso de la no revocatoria. Yo creo que es muy difícil. Lo mismo que le decimos nuevamente a la vereda del frente, ¿cómo es posible que no sepan A, B y C cosas? Creo que se aplica en este caso. Es muy difícil que esto solo lo haya manejado con el señor Castro. Yo creo que hay otro entorno mucho más amplio que ha estado trabajando y que ha conocido y que lo ha permitido, hay que decirlo, lo ha permitido. Pero eso tendrá que ser seguramente materia de una investigación, de unas aclaraciones, de responsabilidades individuales. Aquí no se trata tampoco de cacería de brujas, pero creo que la Fiscalía ha hecho su tarea y ahora quizás sea el caso más armado y más rápido de resolver. Sí, yo creo que el hecho de que le hayan dado 18 y no 36 meses es porque el juez llega a la convicción de que ya está avanzado el caso y le falta poco ya para ir a juicio. Sí. ¿No es cierto? Que no necesita investigar mucho más. Sí, pero ese me lleva al tema, que no hay que rehuirlo, al tema de la prisión preventiva. Yo como defensor siempre fui muy crítico de la prisión preventiva Glatzer, pero creo que ha cumplido un rol también frente a estos casos de corrupción. Lo que hay que buscar es un estándar más o menos común. Pero puesto en la balanza, digamos, en términos de su aplicación. Porque acá es curioso que la preocupación de la política por la prisión preventiva es cuando políticos están sometidos a esa medida. Claro. Hasta antes de eso, cuando usted era defensor, la defensoría venía diciendo que hay que tomar medidas y los políticos no les importaba. Y en ese entonces era la mitad de la población penal la que tenía prisión preventiva. Y eso ha disminuido un poco, pero... Está en 39-40%. Ya, pero mi pregunta en relación ahí es, puesto en la balanza, ¿qué pesa más? ¿El buen uso de la prisión preventiva para salvaguardar el interés común, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, o ha sido el abuso de la misma en esos y otros casos? Sí. No, yo creo que es el uso, ¿no? El uso es importante, es una herramienta importante. Si no, mira los fugados que tenemos. Sí, pues. Mira los fugados que tenemos, ¿no? Inostroza, Moreno, Toledo. O sea, hay una serie de personas. Burgos. Hay una serie de personas que se han fugado y probablemente otros hubieran querido hacer lo mismo, ¿no? Yo sí creo que ha tenido una repercusión. Hay que ponerle límites. 36 meses, debo decirlo, me parece excesivo. Ya para cualquier persona. Pero me parece excesivo. Inclusive prevención criminal con el argumento de que a veces el tiempo no alcanza por la complejidad de los casos. Es que yo creo que cuando tú solicitas ya tienes un caso más o menos armado y en todo caso eso te pone también la presión para salir adelante. Eso lleva también a decir hay que fortalecer la labor de la Fiscalía, hay que darle los recursos para que haga su trabajo. Y creo que nos lleva a otro tema, las consecuencias de todo esto, ¿no? O sea, venía escuchando estos días y creo que hay que decirlo, algo tenemos que hacer con los peajes. Los peajes no lo podemos mirar como un hecho aislado. Era parte, Glatzer,
de la forma como esta corrupción se había armado y cómo a partir de ahí protegían sus intereses y sus dineros. No, pero sin duda, o sea, Odebrecht y OAS no le ponen plata a la campaña del no, y no le ponen plata, y esa es otra reflexión que hay que hacer, a la campaña de una reelección que Susana Villarán ha dicho que no iba a intentar de ninguna manera. Le ponen 4 millones, porque sabían que la consecuencia para ellos implícita de ese aporte era mejor en las condiciones a las empresas, cosa que pasa con los peajes. Así es. O sea, yo creo que sí hay que revisarlo. ¿Y cómo se revisa? Porque ahí, digamos, hay que despercudir también esa discusión de la demagogia, porque esa lógica de que anularlos de una vez, que eso no es tan fácil. ¿Qué le parece la actitud del, por ejemplo, alcalde de Lima, que ha llamado una sesión para el lunes y ha dicho prudencia? ¿Cuál es el camino? Mira, en general a mí me parece buena la llamada y hay que analizar, creo que hay aspectos técnicos, los he ido escuchando en estos días, Sí. anoche, hoy día en la mañana, hay gente que conoce la parte más técnica, hay la parte legal sin duda también, pero hay la parte política también. Yo creo que el CIADI, este organismo internacional de resolución de arbitraje internacional, es una institución muy seria, pero que tampoco puede dejar pasar por alto los actos de corrupción que rodean este tipo de situaciones. Pensar que van a ser los arbitrajes tipo los que teníamos aquí de Odebrecht, que se resolvían en cualquier hotel, tampoco creo que sea... o sea, no vaya a ser que nos toque un canepa, dice usted. Exactamente. ¿No es Yo cierto? creo que hay que salvar las distancias. El CIADI no es canepa. Y el CIADI no puede cerrar los ojos ante la magnitud de la corrupción y ante el hecho de que en el modelo de corrupción los peajes jugaban un rol importante. Ajá. Y es más, luego incluso se transfieren a terceros, supuestamente de buena fe, para no tocar ese tipo de situaciones. Y está claro que todo eso es parte de un esquema de corrupción que hay que tenerlo claro. No, y el Estado peruano va a tener que demostrar, claro, seguramente. Y Odebrecht y OAS tenían clarísimo eso, y por eso es que compraron Por los supuesto, árbitros, a los por supervisores, a todos, porque querían tener todo asegurado. Pero ahí, digamos, ¿cuál es la fórmula? Ya, CIADI por una mirada internacional. Ahora, se dice que hay que identificar si hay una cláusula anticorrupción. En Pero ese tiempo no se exigía, ¿no? pero inclusive si hubiera, Sí. por lo general la cláusula anticorrupción dan cuenta de no la disolución del contrato, sino más bien el pago de una penalidad. Sí. O renegociación. O Yo creo que el renegociación. camino es también, digamos, se ha hablado mucho de anular el contrato. Ajá. Ese es un extremo que hay que verlo, hay que analizarlo. Yo no lo descarto, la verdad. Ajá. Porque es escandaloso también el monto que pagamos por peaje. Sí. Es escandaloso. Bueno, eso era parte de la corrupción. Por supuesto. Porque cuando pasa el pago a la campaña del no y, digamos, a la campaña de la reelección, ¿qué cosa es lo que sucede? Se les amplía el plazo para cobrar el peaje. Y en ese interín van subiendo el pago de los peajes. Exactamente. Entonces era el negocio perfecto. No descartemos la nulidad del contrato. Ajá. Es lo que yo planteo. Sí. Hay que verlo con mucha prudencia, pero no la descartemos. Me Ajá. parece que esa es una vía. Y la otra vía es la de renegociación de condiciones favorables para los ciudadanos y para el Estado peruano. Porque tal como está el contrato, sin duda es un contrato totalmente leonino, totalmente malo para el Estado peruano, pero que se refleja sobre todo en el ciudadano, que como se ha dicho, es un escándalo que tenga que pagar para salir de su casa. No, al es trabajo, terrible, ¿no? es terrible. Es un Ahora, tema. el epicentro, digamos, de esta gran corrupción ha sido la política. Sí. Y el presidente Vizcarra, entendiendo, imaginamos, hacia finales del año pasado, dijo que había que hacer cambios significativos, hizo un referéndum, en fin, planteó una reforma en la justicia, ¿no es cierto?, en la que usted participó. Bueno, en fin, ahí se avanzó un poco, pero en la política se ha avanzado menos. Primero, quiero preguntarle por qué cree usted que hay menos intensidad o menos interés, parecería, del gobierno por la reforma política, y en segundo lugar, es si usted, en términos de lo que estamos viendo en el Parlamento, cree que va a ser viable en el poco tiempo que resta para hacer estos cambios. Empiezo por lo último. Me parece que siempre los plazos que están más o menos establecidos son muy cortos para hacer una gran reforma, o sea, una reforma integral, que sería lo ideal. Creo que ahí la dificultad que tenemos es que siempre esto requiere mucho debate, ya lo han dicho los grupos, van a tomarse el tiempo para debatir, van a tratar de cumplir el cronograma que tienen, pero efectivamente en ese cronograma es muy difícil pensar que todas las reformas planteadas puedan ingresar a ese cambio, ¿no? Incluso las reformas constitucionales que requieren una doble legislatura. Entonces yo creo que hay un problema de tiempo muy claro, y lo que me lleva a decir tratar de ser muy realista, hay que escoger y hay que priorizar qué es lo que puede sinceramente y con un esfuerzo de todas las agrupaciones políticas entrar al debate y que lo tengamos
como paquete listo para las elecciones del ¿Qué 2020. escoger concretamente desde su punto de vista como principal? Yo creo que hay que cerrar el círculo de el financiamiento ilegal, o sea, cerrarle el paso al financiamiento ilegal de las campañas. Creo que ya tenemos el referéndum, Sí. pero necesitamos reglas claras para la sanción, para la rendición de cuentas, y en fin, para que ese paquete no lo volvamos a tener más en el país y para que el financiamiento público haga su tarea. Entonces yo creo que ese paquete, con que avancemos ese paquete y cerremos, me parece que hay un buen avance. El segundo, que no les gusta a los congresistas, hay que decirlo, es el tema de la inmunidad parlamentaria. Sí, pues, y es central, ¿no? Pero yo creo que eso es central. Yo creo, y bueno, los congresistas siempre dicen, bueno, quien no ha estado aquí en el Congreso no puede hablar sobre esos temas. Creo que eso es un error. Creo que hay que buscar una fórmula para que no se repita lo que estamos viendo con Donaire y con otros congresistas. Buscar el término medio que permita que esa inmunidad que es vital para que desarrollen bien su función no se convierta en impunidad como se ha venido No es partidario diciendo. usted de la anulación, sino de la regulación. Yo creo que hay que ver una regulación, ¿no?, más clara. Creo que efectivamente no se puede tampoco totalmente desproteger al Congreso, al congresista que cumple bien su tarea, pero cuando, por ejemplo, está clarísimo, cuando vienen procesos y sanciones por hechos anteriores a su gestión, ahí no se puede aplicar de ninguna manera la inmunidad parlamentaria. ¿Comparte la idea de que pueda ser la Corte Suprema la que levante el fuero? Yo creo que sí, cuando se trata de casos anteriores o casos que no tienen vinculación con la función congresal. Me parece que ahí hay un tema. Entonces yo diría, ¿no?, todo el tema del financiamiento, todo el tema de la inmunidad, y bueno, luego ya los otros son temas siempre más delicados, ¿no? Lo de la democracia interna en los partidos siempre va a ser un tema más delicado. Habría que identificar ahí algunos temas que puedan ayudarnos a avanzar en esta línea más integral, pero creo que ahí el paquete es bastante más, digamos, va a requerir mayor debate, mayor análisis y probablemente ahí sí el tiempo quede un poco más corto para hacer eso. Doctor Eduardo Vega, y en el caso de la reforma de la justicia, de la Administración de Justicia, ¿no es cierto? La comisión, la comisión planteó que se creara esta junta, bueno, en fin, la comisión especial primero y todo. Ya ayer se cerró el plazo de la inscripción. Hay 130 candidatos y candidatas, ¿no es cierto? ¿Cómo usted ha visto este proceso hasta lo que ha llegado? Porque ya este fin de semana empiezan las evaluaciones escritas. Porque el propio presidente del Poder Judicial ha declarado el fin de semana que le apena no ver juristas reconocidos ahí y que le sorprende la baja calidad de los participantes. Y ha dicho que él hubiera preferido un concurso por invitación. Que usted o yo opinemos eso, no hay problema, porque digamos, estamos de fuera, pero él fue parte de esa comisión que creó esas bases. Sí. ¿No genera eso un problema? Porque si él ya está, ¿no es cierto?, tiene un prejuicio sobre los postulantes, ¿qué calificación va a ponerle a ellos cuando les toque evaluar? Uno. O lo otro es, si tanta preocupación tiene, ¿no sería mejor decir, oye, entonces volvamos a hacer las bases, hagamos otra convocatoria, llamemos a otro concurso, evaluemos si es por invitación para evitar que pase lo que está diciéndole Carlos? Sí. Mira, varias cosas. Yo creo que estamos a tiempo de salvar una situación como esta. De hecho, digamos, como idea general, la Junta Nacional efectivamente tiene que ser una junta de notables, decíamos nosotros en la comisión, que hay que calificar y hay que evaluar, sí, pero no evaluar pues si conoce el Código Penal, el artículo tal, el artículo cual. Me parece que eso es un error con un examen escrito. Pero así está el Por supuesto, ese es el error. Sí. Ese es el error. Pero eso ya no puede cambiar. O sea, sí van a dar el examen el fin de semana. Muchas veces le dijimos, tú no puedes someter a gente que tiene una larga trayectoria a un examen de conocimientos de cuál es el artículo del Código Penal que señala tal cosa. O sea, yo voy a ponerlo en otros términos. Eduardo Vega, que podría ser un magnífico integrante de la Junta Nacional de Justicia, yo estoy convencido que no participé en una cosa donde te van a preguntar, ¿acaso van a ser los miembros de la Junta jueces, fiscales, que tienen que evaluar casos? Tienen que evaluar idoneidad, en fin, y políticas, y ¿no? O sea, ¿cuál es la mirada de la justicia los próximos y tener años, claridad, ¿no?, de que el sistema de justicia es central para la lucha contra la corrupción. Tienen que mirar las redes de corrupción que han habido para ver mecanismos de evitar que eso pase. O sea, tienen que saber. Nosotros proponíamos otro tipo de evaluación, Glatzer, ¿no? Otro tipo de evaluación que lamentablemente no fue recogida en esa parte. Ya, pero decía, estamos a tiempo de que... Entonces, o sea, yo creo que tendría que la Junta sentarse, reunirse. O sea, lo que ha dicho el presidente de la Corte Suprema realmente es preocupante, es inquietante por lo menos, ¿no? Habrá que ver cómo el proceso se desarrolla, cuál es la evaluación siguiente que tienen, pero si al final
los candidatos no están a la altura, pues hay un problema ahí que va a tener Claro, que pero ojo que una vez resolverse. que se inicia el proceso, Sí, pues ese inclusive es el ya hay riesgo, ¿no? un argumento para los que han participado de que no se puede anular y cambiar la regla de juego a mitad de camino. Ahora, Lo que tendría que hacerse es ahora decidir, bueno, no sé, por buscar un Hay mecanismo. alguna gente valiosa también, ¿ah? No voy a entrar a nombres, pero hay gente valiosa. Yo creo que hay que ver cómo en el camino los pesos que se han puesto también a los distintos momentos de evaluación son bien utilizados y bien empleados. Me parece que ahí hay un peso para la entrevista personal bastante alto, ¿no? Estamos hablando de un 30, me parece, por ciento, ¿no? El 40%, 40, de la, perdón, de la 40%, entrevista. sí. Y 30-30, digamos, los otros Los dos otros exámenes. dos. Pero el asunto está en que para llegar a la entrevista tienen que pasar los anteriores. Entonces, Yo te digo, estábamos empleando los mismos criterios de evaluación que tenía el Consejo Nacional de Magistratura, exactamente, o sea, que hemos cuestionado tanto. y tanto. Nostroza Pariachi pasaba ese examen. Sí, claro. Yo aseguraría que el examen escrito lo pasa. Yo creo que aquí el tema de la idoneidad ética, la trayectoria, van a tener que tener un peso específico y evaluarlo en algún momento, porque si no, efectivamente puedes tener profesionales que se saben muy bien los códigos, pero de ética no hay mucho, ¿no? Claro, pero ahora... Y hay un riesgo muy grande. está También ma- hay otros candidatos que son públicamente conocidos que el riesgo es muy alto. No, por eso digo, pero ya las reglas están dadas. Sí. Es el examen escrito, ¿no es cierto? Y se viene efectivamente con una entrevista personal. Pero para llegar al último, tienen que pasar los dos primeros. Si no pasas, los que van a llegar a la entrevista personal no van a ser los mejores. Sí. Entonces, y le pregunto, tal vez, pues es la opinión que tenemos nosotros aquí, es que se repiense si debe continuarse o no con esto. Porque si un integrante, que ojo, además tiene un conflicto de intereses, porque la Junta va a hablar su caso, porque fue nombrado por, Sí, o claro. ratificado por el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿cómo puede votar si dice que de entre los que hay no hay nadie que le parezca idóneo? Y en segundo lugar, cuando elija, ese que elige va a ver su caso. Sí. Estamos en una situación bien difícil. Yo he puesto un gorro muy amplio, ¿no? Estamos Ajá. a tiempo de tomar decisiones que puedan cambiar un poco las reglas o eventualmente esta decisión de ver qué decisiones se toman. Pero efectivamente todos estamos muy atentos a esto y muy sensibles a que sea distinto este proceso al que tuvimos con el Consejo Nacional de Magistratura. Y mi primera impresión es que más bien se trató de hacer a imagen y semejanza de lo que era el Consejo Nacional de Magistratura, y eso hay que cortar. Tremendo. Creo que había que hacer un claro deslinde, incluso en la forma de evaluación de cómo había venido funcionando el De Consejo. acuerdo. El caso de el señor Chávarri, la fiscal de la Nación, Sí. acaba de presentar una nueva acusación constitucional donde, por supuesto, ha tipificado el accionar del señor Chávarri como en el marco del delito de incumplimiento real, incumplimiento personal, en fin, obstaculización, ¿no es cierto?, de actividad probatoria, porque le acusa de haber sustraído información que era relevante para una investigación que se hacía por el caso de Keiko Fujimori. El Congreso otra vez tiene que verlo. O sea, digamos... Sí. Bueno, ahí está el pedido. Entiendo que hay temas de tipo procedimental que van a tener que evaluarse muy rápidamente, Ajá. incluso antes de ver si se acepta o no el ingreso, la evaluación de esta nueva denuncia constitucional. Escuchaba en la mañana un congresista decir, bueno, en una misma legislatura no se puede ver dos veces el mismo caso, tendría que esperarse la siguiente legislatura. En general, yo creo que los hechos son tan graves que creo que la ciudadanía no se explicaba por qué razón no se accedió, ¿no?, al levantamiento de la inmunidad en la vez anterior que se vio. Porque ¿no? este caso lo vieron. Por Y supuesto, y lo otra vez. archivaron, ¿no? Cuando Lo archivaron. todos vimos las grabaciones que el señor dirigía un operativo para sacar... El caso es muy escandaloso, es muy escandaloso. Es lo mismo que ha ocurrido con Nostroza Pariachi, salvando las distancias también, ¿no? Sí. Pero Que no lamentablemente... son muchas tampoco las distancias, ¿ah? No, no, Porque, no, digamos, pero- sí, es que- lo que quiero decir es, a mí me dijo el procurador Amovenco acá que él consideraba que lo que hizo Chávarri era un delito flagrante y que debió ser detenido. O sea, lo que quiero decir es evidente. Sí, claro, claro, claro. O sea, no es que esto es un cúmulo de cosas que se han ido consiguiendo en el camino para configurar si participó. No, no. Está grabado. Está grabado. El señor estaba un fin de semana dirigiendo un operativo que lo que hace es romper el lacrado dispuesto por un juez a pedir a un fiscal para sacar información que el fiscal considera valiosa para un caso. Y Siendo fiscal, además. ¿Ah? Exacto, y acuérdate que no quiso renunciar, ¿ah? No quiso Y de renunciar. O sea, es una cosa escandalosa realmente lo que hemos vivido en el Ministerio Público. Y qué bueno que la doctora Zoraida Ábalos ahí está enfrentando directamente ese asunto. Sí. Tenemos estos límites que se le requiere levantar el fuero y que probablemente esta denuncia no tenga en este momento
la posibilidad de avanzar por estas limitaciones más procedimentales. Yo espero que, si fuera así, en la siguiente legislatura, de todas maneras, se vea este asunto. Pero estamos ante una persona que efectivamente ha demostrado una conducta que no está, ¿no?, a la altura de una función tan importante como la de fiscal supremo en el país, ¿no? Sí, y para terminar, ya lo he mencionado, pero quisiera que desarrolle un poquito más el caso de Inostosa Pariachi. Ya la justicia española, digamos, ha determinado extraditarlo por 3 delitos, no el de criminalidad organizada, además tomando como argumento que el Congreso no le atribuyó a otros participación de esa organización criminal, ¿no? No puede ser el líder de algo que no existe. Pero por otro lado, el fiscal, digamos, en España pidió que mientras se da el proceso de extradición, a él le tengan en una detención, no lo mantengan en el marco de una detención. Y han desestimado ese pedido también, ¿no? Mira, los estándares españoles son mucho más altos, mucho más elevados, ¿no? Y efectivamente para ellos no ha habido los suficientes elementos de prueba para considerar que hay evidencia sobre el delito de criminalidad organizada. Eso es un llamado de atención muy grande en general para las autoridades peruanas, creo hay que decirlo, ¿no? Y la necesidad de fundamentar de manera adecuada ese tipo de delitos. Hay que reconocer que ese delito realmente pues exige un estándar de prueba muy alto, porque tienes que probar pues que hay una organización, hay una estructura, hay una permanencia, hay funciones muy claramente establecidas y probablemente por la rapidez que se hizo eso no se ha podido acreditar claramente, ¿no? Ahora, eso no impide que estos otros 3 delitos también por la sumatoria que ahora se permite se pueda avanzar en una investigación. No, sin duda, pero ojo, el argumento central de la sala española que determina la extradición, pero que no por criminalidad organizada, pone expresamente, porque el Congreso de la República determinó que los que eran supuestamente partícipes de la extradición no son tales. Por lo tanto, este señor no puede ser juzgado por algo que no existe. O sea, es el Congreso el que finalmente le da la mano. Hay un elemento ahí central en el Congreso, Glatzer, y hay que rechazarlo, ¿no? Absolutamente, porque parece que los elementos estaban. Quizás la fundamentación ahí es la que estaba fallando. Yo he leído también otras informaciones sobre cómo el Poder Judicial había presentado y probablemente ahí faltaba estructurar mucho más estos roles, esta estructura, este funcionamiento y esta permanencia. Creo que eso es lo que estaba fallando. Igual, creo que estamos ante un caso evidente de corrupción, casos evidentes. Creo que nadie puede olvidar los CNM audios y cómo funcionaba toda esta estructura dentro del Poder Judicial y que nos puso en evidencia la grave corrupción que hay. Lamentablemente, me recuerdo mucho el doctor Prado Saldarriaga después dijo 14 cortes del país por lo menos tienen problemas serios de corrupción y eso hasta el día de hoy no lo hemos resuelto. No, digamos, un ejemplo muy concreto porque tengo que terminar ya. El juez que va a ver la causa de Keiko Fujimori se le atribuye participación en los Cuello Blanco del Puerto. Así es. Y el fiscal que va a ir a defender la causa contra Keiko Fujimori también se le acusa de ser, o sea... Por ahí todavía no hemos tocado ese tipo de hilos de la corrupción que están muy instalados en el sistema de justicia. Sí, pues. Doctor Eduardo Vega, muchas gracias por haber venido. Gracias. Como siempre, por hacernos llegar su punto de vista. Voy a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No hay Derecho.